Un fantasma por ahí tal vez recorre Sí. la Cámara de Ah, y también Diputados. en el departamento donde crecí, Ajá. y él, o sea, yo siempre siento que pasa de su cuarto, el que era su habitación, al baño, de ese pasillo, siempre siento su sombra. Todo el tiempo cuando estoy en ese departamento siento que pasa en algún momento. Nos está constantemente vigilando Ajá. como nuestro agente designado de la Sedena, que también nos está escuchando en este momento y que le mandamos un fuerte Así, y justo, caluroso justo. saludo. Pues bueno, como ya escucharon nuestros camaraditas por ahí, estamos conversando con la diputada María Clemente en su podcast criptocomunista de preferencia, el programa número 1 en la blockchain tecnócrata, el Politburro. Yo soy su camaradita Cari, saludándoles con muchísima ternura radical. Por acá también nos acompañan nuestros cojos Conservadont, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí ando. nuestro camarada B. Anda, buenas tardes, mucho gusto, diputada. Hola, buenas tardes. Noches ya, ¿no? Ya noches por allá, es que Ujú. nosotros estamos en Tijuana, camarada B y yo estamos en Tijuana, entonces todavía estamos 2 horas atrasados. Ah, claro. Sí, no, noches, noches. Y también nos acompaña nuestro camaradita Tanok. Hola, hola. Hola. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, diputada María Clemente, nuestra invitada de honor para nuestros escuchas que pues son de toda la República y que a lo mejor no ponen atención especial a la Cámara de Senadores y todo lo que se desenvuelve en la capital. ¿Quién es la diputada María Clemente? ¿Dónde te ubicamos en redes? ¿Qué estás trabajando estos momentos? ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Yo, pues soy diputada federal por la eh, cuarta circunscripción, represento a la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, y ahí llevo una agenda de diversidad e inclusión, coordino para el grupo parlamentario de Morena, tengo la coordinación de diversidad, género e inclusión social, y desde ahí coordino a las y los diputados integrantes de Morena en las comisiones de grupos vulnerables, juventud, niños, niñas y adolescentes, igualdad de género y diversidad. Y soy secretaria en grupos vulnerables y en juventud, y entonces tengo un montón de trabajo. Excelente, nos encanta ver que haya representación justa de algunas de las comunidades que más necesitan esa representación en México. No solemos hacer entrevistas con eh, agentes del Estado burgués, pero en cuanto, sin ninguna falta de respeto, diputada, eh, Claro. pero en cuanto vimos la reacción que tuvieron diversas figurillas por ahí de la derecha en la política nacional con respecto a algunas publicaciones que tuvo usted en Twitter, dijimos, carajo, por fin una diputada que está haciendo algo interesante, ¿no? Entonces, nos interesamos mucho en su perfil. Le damos nuevamente las gracias por haberse tomado la molestia de conversar con nosotros. ¿Por qué no nos detalla con sus propias palabras cuál fue la controversia en Twitter, especialmente por un video que creo que tuvo ahí pineado en su perfil? Sí, era un video mío de sexo explícito, ¿no? Estaba yo haciendo sexo oral y pues fue una controversia en la Cámara de Diputados porque se viralizó el video y hubo quienes se quejaron, ¿no? En la Cámara de Diputados por mi comportamiento en las redes sociales, pero pues yo defendí
mis derechos. Y ya, esa fue una gran polémica porque sí hubo debate adentro, hubo reuniones, sí hubo quejas formales, ¿sí me explico? Fue un poco el torno a eso, al derecho de poder, pues, exhibir mi cuerpo teniendo sexo en una red social y al mismo tiempo ser diputada federal, es decir, servidora pública, ¿no? Entonces hubo Claro. mucha polémica entre los límites que hay entre la función pública y la vida privada, la libertad de expresión, ¿no? Claro, y hablando de la reacción de los reaccionarios, vaya la redundancia, de derecha, por ejemplo, por ahí resaltó un tuitazo de nuestro querido amigo del show, Chumel Torres, una diputada de Morena subiendo un video mamándosela a un güey. En la historia de este país no se ha vivido cosa más naca. Chumel, blanco privilegiado, utilizando la palabra naca sin ningún remordimiento. Creo que la matanza de Tlatelolco está como en segundo lugar de lo que hizo la diputada, ¿no? Ahora, claramente Chumel es un ícono sobre qué sí es algo aceptable, ¿no? Digo, Ya sé. Y Ay, acabó no. diciendo, pinche letrina que es ese partido, qué asco. Diputada, le queremos dar en su programa, el Politburro, la oportunidad de contestarle a una figura tan importante y de tanto renombre internacional como lo es Chumel. Ay, no me lo esperaba, no sé, me quedé sin palabras. La verdad es que además de que soy bien puta, también soy bien naca, así a mucha honra, con mucho, mira, huevos, cabrón. Creo Ya. que, creo que es justo, ¿no? La única tipo de respuesta que merece Ajá. ese comentario. Exactamente. ¿Cómo ven? Sí, Híjole, sí, compañeros. sí, claro, claro que sí. un saludote ahí a Chumel, a ver cuándo se digna a acompañarnos en el programa también. Y bueno, aparte de eso, pues hubo mucho otro tipo de revuelo, como ya mencionó usted, hubo debates dentro de la Cámara de Senadores, me imagino que también dentro de la misma bancada de Morena. Eso es algo que también le quería preguntar yo porque no me quedó muy claro, hay como que información que se contradice entre todas las noticias que estuvimos leyendo al respecto, de si usted sigue formando parte de Morena o ya no. Fíjate que sí, sigo formando parte de Morena. Yo hasta ahorita, yo llegué a la Cámara de Diputados porque yo todo el tiempo milité en Morena para impulsar la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que sería un poco hasta incongruente en mi vida, ¿no? Haber invertido toda mi vida para ahorita 2 años después de todo ya decir siempre ya no, ¿no? Entonces, creo que yo voy a estar leal con el presidente hasta el final de su mandato, pero creo que voy a hacer política también, tengo una agenda y no está supeditada a que el presidente sea presidente o si el partido Morena sigue o no. Yo ahí tengo mi trabajo político, ahí surgió y lo entregué para que el presidente llegara y con eso me siento muy contenta porque es el proyecto que yo impulsé, pero hoy tengo también una agenda que estoy también impulsando y que la voy a también seguir dialogando con todo el mundo, voy a seguir haciendo grilla como lo hice todo el tiempo con él y desde antes de que él fuera candidato. Me gusta mucho participar de la vida política, y entonces sigo en Morena por eso, pero no descarto pues poder estar, ¿no? Viendo también quiénes pueden tener compromisos con la agenda que yo estoy impulsando, como la agenda para la diversidad sexual, ¿no? Para la agenda del trabajo sexual, para la agenda de muchas otras cosas sobre las organizaciones de la sociedad civil que estoy impulsando y también la agenda de cannabis, ¿no? Del cáñamo industrial que yo también estoy impulsando y pues son cosas que a mí también me interesan mucho más allá de Morena, ¿no? Perfecto, me da mucho gusto que mencione sobre, precisamente que toque el tema de su agenda, porque también, pues ya posterior a el escándalo que hubo en redes sociales, y aparte de eso, pues también, como usted menciona, está promoviendo una iniciativa a favor de los derechos de los trabajadores sexuales, ¿no es así?
Ujú, exactamente. Sí, estoy promoviendo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para integrar en el que un capítulo al título sexto de trabajos especiales, ¿no? Así como el trabajo en la vía pública, los taxis y todo esto pueda ser incluido como un trabajo especial y entonces ser normado y tener, ¿no? En el marco jurídico esas bases para que se pueda hacer política pública. Yo pienso en particular esto impulsarlo para que la Secretaría del Trabajo sea quien pueda articular, porque ahorita no tiene una base jurídica. ¿No? Reconocimiento al trabajo sexual ya tenido por parte del gobierno de México. Ahora, durante la pandemia, fíjate, yo sin ser diputada federal, yo nada más siendo una ciudadana fanática del PG, ¿no? Pasó la pandemia y mucha gente la pasamos mal en el trabajo sexual. Muchas compañeras y compañeros trabajan, el servicio pues es en habitaciones de hotel y muchos incluso habitan, ¿no? Transitan su vida en habitaciones de hotel y una de las medidas de confinamiento obligatorio fue cerrar los hoteles y se quedaron sin ese espacio para vivir o para trabajar, además de que el ingreso se cayó demasiado porque pensar en sexo durante el confinamiento obligatorio, durante ese tramo de la pandemia, ¿no? Donde había incluso como psicosis, era impensable pensar, ¿no? En que hubiera personas o tantas personas deseando un servicio sexual, ¿no? Entonces, hubo una crisis y hubo la oportunidad de que el gobierno de México, a partir de la entonces superdelegada de la Ciudad de México, Cristina Cruz, y el hoy senador Gabriel García, que era el coordinador de los programas sociales, se abrieran folios para reconocer el trabajo sexual, así como se le dio crédito a la palabra taxistas y a comerciantes, también se le dieron varios folios, me parece que fueron como 500, 600, no me acuerdo, casi, es que no tengo la cifra exacta, ya pasó como 2 años, mira, ¿no? Pero creo que eran 700, algo así, créditos a la palabra de 25,000 pesos, y esos créditos beneficiaron a un montón de personas del trabajo sexual, ¿no? Y sin estar reconocido en el marco jurídico, de facto ahí se pudo hacer para ayudar en ese momento a este sector que estaba pasándola muy mal en la pandemia. Entonces no es nada más como de saliva, ¿no? De queremos ayudar al trabajo sexual, sino en ese momento tan crudo para la humanidad, Morena ayudó al trabajo sexual, al menos en la Ciudad de México. Y yo sé que es poco suscritos a la palabra, porque en la Ciudad de México habemos cerca de 15,000 personas, ¿no? En ese sector, y no tiene, o sea, no es comparable la ayuda para los 15,000, pero por lo menos una gran parte representativa pudo tener un beneficio, al igual que el resto de los programas sociales del gobierno de México. Hay ciertos sectores de personas que militamos en pues ciertos grupos que pudiéramos llamar de resistencia en contra del neoliberalismo, del capitalismo, del patriarcado. Ciertas personas que por ahí son muy amigas de mi compa conservador, especialmente en grupos feministas que se llaman a sí mismas abolicionistas, que se oponen al trabajo No, sexual. mames. ¿Qué mensaje les pudiera dedicar a esas personas que se ofenden cuando el gobierno emplea cualquier medida para darle un apoyo a estas personas trabajadoras? Pues yo les diría primero que el feminismo, recuerden, se sentó para la base de reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Esas mujeres que trabajaban injustamente en jornadas exhaustivas, violatorias de sus derechos humanos a partir de una paga pírrica que era clase de esclavitud femenina. Y de ahí nació, ¿no? Se sentó las bases de lo que hoy conocemos como feminismo y que justamente ahí tienen que reconocer que trabajo sexual es trabajo primero, ¿no? Y que les digo que pues, cuando encuentren una manera en la que abolir el trabajo sexual, de verdad, por ejemplo, una mujer trans de 30 años sin empleo en la Ciudad de México pueda darle una oportunidad de vida para que en lugar de hacer el trabajo sexual tenga otra oportunidad laboral cuando tiene solamente la secundaria, ¿no? Con los niveles de discriminación que seguimos teniendo en México, ¿qué alternativa tendrían ellas? Yo por lo menos, además de querer regular el trabajo sexual, tengo mi iniciativa también para tener incentivos fiscales para quien contrata personas trans, empresas que tengan un incentivo. Entonces, pienso por las dos partes. Si ustedes tienen una propuesta mejor, pues por ahí yo les daría el derecho siquiera de opinar, si no, no están ayudando a las personas que ustedes dicen de pura saliva, no les sirve a nadie.
Aparte de que siempre que ven y tratan de hablar como sobre el trabajo sexual, lo ven de una forma demasiado condescendiente y peyorativa a las personas que lo practican, o sea, lo ven como con una como vista superior de moralidad, como si tuvieran mucho conocimiento del tema de la gente que lo practica. Claro. Diputada, ¿qué opina sobre personas en los colectivos de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México que también han sido críticas a su propuesta? Estoy citando aquí un artículo de Animal Político donde el colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer comunicó que lejos de ser un beneficio para las personas que ejercen el trabajo sexual en general o que vivimos con VIH u otras infecciones de transmisión sexual, estigmatiza, criminaliza y patologiza a las y los trabajadores razón de sus prácticas y vivencias. Que la iniciativa puede fomentar a la discriminación y el ejercicio de violencias contra estos grupos de atención prioritaria o crear barreras de acceso a atención integral, aislamiento social, falta de apoyo, etc. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en la semana tuve una mesa de trabajo y las recibí, estaban protestando, y yo salí, les quise recibir adentro, no quisieron pasar, pero atendí sus propuestas y la iniciativa sigue inscrita, pero estamos trabajando en una nueva redacción y a las mismas propuestas que lleguen. O sea, no tiene que ser mi iniciativa, yo también puedo sumarme, ¿no? Y escuchar, por lo menos la mía la vamos a modificar. Ya visité 2 puntos de trabajo sexual en la semana. Fui a Azcapotzalco y a un punto pequeñito de 5 en Iztapalapa, y también no hay problema, yo sigo trabajando, como les dije, no es de ahorita, y los errores, por supuesto, que ya después del debate, mi postura personal respecto al estado serológico es decirla, yo vivo con VIH, yo siempre lo digo, trato de comunicarlo, para mí es mejor, pero entiendo, los argumentos de mis compañeras y también atiendo la resolución de ONU-SIDA, ¿no? De salvaguardar la identidad para proteger los derechos humanos. Entonces, no tengo ningún problema, de acuerdo, y sigamos adelante. Lo importante es la agenda y lo importante es los derechos, ¿no? Son los que tienen que estar al centro. Diputada, quisiéramos también hablar un poquito sobre su apoyo a la legalización del cannabis. Y por aquí tenemos, por ejemplo, un artículo en informador.mx. El titular es un poquito desafortunado. Tras escándalo por video sexual, no podían evitar mencionar eso. Diputada trans fuma marihuana afuera de San Lázaro. Y pues Sí. hubo un video ahí bastante viral de usted disfrutando de un pequeño gallito para poder estar fumando y legislando, ¿no? Sí. ¿De qué manera, qué iniciativa está promoviendo al respecto y qué podemos esperar en estos próximos meses o a lo mejor años los aficionados a la lechuga del demonio? La lechuga del demonio, no. Sí, pues mira, yo estoy promoviendo en particular, fíjate que yo con mi partido tengo un diálogo medio, ¿no? Ríspido a veces porque soy muy crítica. Y yo señalo mucho los compromisos que no se van cumpliendo, ¿no? Sobre todo en diversidad sexual, ¿no? Y en términos de la Agenda 420, me queda claro que como movimiento social, fue un movimiento noble con la candidatura del presidente, incluso que pareciese un movimiento que era parte de su agenda, de hecho lo fue, ¿no? La senadora Olga Sánchez Cordero, ¿no? Entonces, promoviendo la candidatura, abrazó la agenda y la suscribió, y de hecho no se ha cumplido en el Senado, pero lo 420 no se puede ver solamente con la regulación del cannabis, sino con todo lo derivado de ahí. Y a mí se me dio una buena oportunidad, además de que se está redactando una nueva propuesta de regulación del cannabis en el Senado, que tendrá que llegar a la Cámara de Diputados. Yo tengo una iniciativa para regular el cáñamo industrial, ¿no? Que es ese cáñamo industrial, pues esta parte de la planta que tiene niveles muy bajos de THC, ¿no? Y que solo puede producir CBD, ¿no? De estos como relajantes muy bajos, y otros productos, ¿no? Que soy en una cantidad enorme, puede producir 19,000 productos de 8 subindustrias del país, que puede generar en una cadena de valor un montón de economía, y ya regulada también puede ser un montón de impuestos y un montón de beneficios sociales para las personas que participan. Por ejemplo, yo pienso principalmente, más que en los industriales, pienso en los campesinos, que ya de facto ya lo producen,
y ya lo están industrializando, además los industriales ya lo están comerciando. Entonces ya lo único que falta es regularlo. Entonces me parece que eso además es urgente y no estamos en un tema exactamente de drogas, sino de regular una industria que atañe principalmente al campesinado en México. Y también este serviría, ¿no? Para cumplir con estos objetivos que a veces el gobierno federal parece que no está atendiendo todo esto del cambio climático, la agenda verde, ¿no? El cáñamo podría ser una alternativa para el plástico. Ahora, ahora ese día que dicen que fumé en el frontispicio de la Cámara, el Palacio Legislativo, acabamos de tener un foro de 530 años del cannabis en México y como fue una planta que adoptamos y acá la empezamos a fumar y le dimos ese uso medicinal, que es lo que queremos que sea reconocido, ¿no? Y como le hemos dado una variedad de usos, incluso había ahí un productor que tenía ladrillos de cáñamo, ¿no? Y un montón de productos. Entonces me parece una buena oportunidad para seguir avanzando justamente en este tipo de agendas que sí son progresistas, ¿no? Que la izquierda no nada más es lo económico, sino también esas otras formas de pensar y de ver, entender el mundo. También es cultural la izquierda, el cambio, la transformación que tenemos que tener. Bueno, pues de hecho el camarada B me robó el tema de su propuesta sobre el trabajo sexual. Entonces, pues, sin querer sin querer entrar en controversia, más bien queriéndole dar una oportunidad para explicarse, el otro tema que vi del que puedo hablar, aparte del trabajo sexual, bueno, el trabajo sexual sí lo puedo comentar, no hablarlo, pero el tema que puedo hablar, recientemente me enteré de unos tweets que publicó en torno a la bisexualidad y normalmente no me importarían, pero pues como usted es diputada, pues usted como es diputada, pues me llama la atención. Yo Sí, como claro. una persona a género y todo, pero pues también bisexual. Entonces, pues usted comentó que usted también, bueno, no se asume como bisexual, pero sí siente una atracción tanto por hombres como mujeres, pero pues también describió en sus tweets que considera la bisexualidad como algo, no sé si regresivo sería la palabra, pero sí, hijo anticuado y limitante. Entonces quería que se explicara porque, bueno, si fuera una persona normal realmente no me importaría, pero pues me llama la atención porque es diputada. Perdón, bueno, si eres bisexual y te sientes ofendido, lo siento, perdóname. Ya los voy a borrar, no he tenido tiempo. Pero sí, es que estaba así como en mi viaje pensando, de hecho era como no sé qué horario, pero estaba pensando en la bisexualidad y en ciertas Le había entrado un buen como, o toque, sea, ¿no? Tal vez. que el lenguaje, justamente hablando del cambio cultural, que el lenguaje es súper determinante. Yo como una persona trans, el lenguaje ha sido súper determinante para un montón de cosas que se supone que debería o no yo hacer. ¿Me explico? Entonces creo que como concepto, como definición, bisexualidad es pensar, por ejemplo, tenemos la pansexualidad y pensar en realidad cuáles son las similitudes, casi son como sinónimos. ¿Por qué seguir usando la palabra bisexual si pansexual es exactamente, prácticamente, literalmente lo mismo? No tiene la limitante sexual y sin embargo puedes tener sexo con las dos personas y no tienes por qué tener una limitante, ¿no? Que desde el inicio en el lenguaje, en la lengua, te limita porque empieza con la binariedad, desde que lo dices. Y ahí sí ya me pongo, es mi chairez feminista de decir por qué. ¿Por qué la bisexualidad? ¿Por qué el concepto bisexual tiene que seguir vigente, no la práctica? Como yo, igual puedo coger que me pueden atraer hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser bisexual el concepto? ¿Por qué no pansexual? Si lo pansexual como concepto define lo mismo y define la práctica. Tendremos que hacer un conversatorio mejor con la Real Academia. ¿Bisexual o pansexual? Sí le Revisar nuestro lenguaje. Sí le entiendo lo que está diciendo. Yo, de hecho, por un lapso de tiempo me identifiqué como pansexual, para quien no sepa, pero pues terminé identificando como bisexual. Pues para dar contexto histórico más para el podcast escucha, porque pues no es, porque muchas cosas, pero de su inteligencia no dudo, María Clemente. Entonces, más bien para el podcast escucha, que comento que la bisexualidad
como organización política y todo realmente se cementa, empieza en los 70s y se cementa en los 90s. Y ya en los 2000 se desarticuló por una variedad de cosas, particularmente por la pandemia de VIH, se desarticuló porque muchos organizadores políticos bisexuales pues fallecieron. Entonces, la bisexualidad es de dos, porque es los géneros que se parecen a ti y los géneros que son diferentes a ti. En el manifiesto bisexual de los 90 dice más específicamente gente parecida a mí, gente diferente a mí. Eso viene de dos. ¿De dónde viene la pansexualidad? La pansexualidad viene más o menos igual a los 70s, 80s y hace bien definido en los 90s y 2000s. Coincidentemente, no hay una conspiración ni nada, fue muy coincidentemente que la pansexualidad se consolidó justo cuando la bisexualidad políticamente se desarticuló políticamente, que la pansexualidad pues viene significando en lugar de lo mismo y diferente, viene significando todos. Esto fue cuando empezó a ganar más revuelo la teoría queer y más visibilidad de los géneros no binarios. La bisexualidad siempre ha incluido los géneros no binarios, pero la pansexualidad lo vino haciendo desde otro ángulo. Y luego ya vienen otras orientaciones como omnisexual, polisexual, abrosexual. Todo esto entra en las multisexualidades. Yo soy parte de una colectiva aquí en mi ciudad, Big Nopal Collective. Mi amiga es pansexual y los dos hemos muy de poco a poco estado trabajando en proyectos de Oye, ¿y ustedes multisexualidad. qué estudios tienen? Yo estoy estudiando licenciatura en enfermería, mi amiga está estudiando psicología. Son ¿Ves? diferentes. Es que también imagínate, yo cuando me pienso en el lenguaje, estamos teniendo una conversación con un nivel técnico ya donde se manejan conceptos ya así de entrada complejos. Entonces yo cuando hablo a las personas de diversidad sexual me imagino, no sé, por ejemplo a mi Brian que tiene 23 años, tengo sexo con él y él tiene creo que la secundaria, ¿sí me explico? Y no sabe qué está teniendo conmigo, si es, él no sabe si es bisexual, ¿sí me explico? No sabe nada. Y así como muchas personas así, ese es cuando yo me refiero a qué lenguaje estamos usando, de acuerdo con quién, ¿no? Porque el lenguaje es muy sencillo y además justo como también a qué psicóloga tiene que ver mucho con la psique, es muy elemental, ¿no? Es muy natural. Y cuando yo escucho bisexual desde la lengua, yo sigo sintiendo limitantes para las personas, sentencias. Sí, Eh, sí lo entiendo. Si lo simplifico así mucho, bueno, no simplificarlo, pero si lo disecto así a un nivel de divulgación general, pues bisexualidad es tu mismo género y otros géneros. Por eso dos, pansexualidad, todos los géneros. Pues ahí ya las demás multisexualidades. Creo que vamos a Sí tener que entiendo. retomar el resto de la conversación en el Twitter Sí, para que vayan los sí, sí. seguidores a leer más con detenimiento. Pero a lo mejor manteniéndonos en la línea de la educación, diputada María Clemente, usted mencionó recientemente en una entrevista en Milenio, mientras recibía los inclementes ataques de esta diputada. Teresa Castel. ¡Ay, yo! Sí, mencionó que usted no es la SEP, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo, yo concuerdo contigo de que pues es muy irresponsable de los padres que permiten que sus hijos estén expuestos a De todo el tipo entrada, de contenido que está en Twitter te Twitter, ¿no? pide como pregunta ser mayor de edad, creo, ¿no? Justo, Digo, sí, ¿cómo? ¿Por qué tu hijo tiene? ¿Que no revisas el celular de tu hijo menor de edad? exactamente. Su contenido explícito no es el único contenido explícito que hay en Twitter, ¿no? Entonces la plataforma está repleta de pornografía, ¿no? Entonces, partía como que de un argumento bastante estúpido la diputada del PAN, pero hablando sobre educación, ¿qué responsabilidad siente usted? A lo mejor qué iniciativa propone también para llevar más educación a distintas zonas del país, ¿no? Porque como menciona esta persona que usted conoce, y así hay muchísimas otras personas, pues que no tienen el lenguaje para saber cómo definirse a sí mismos, a sí mismas y a su sexualidad, ¿no? No sé si ya tenga algo
contemplado en sus iniciativas o si tiene alguna No, postura mira, creo al que ahí respecto con la la SEP, ahora educación. lo que sí le toca a la SEP Ajá. es que justamente la legislatura pasada, la diputada Celeste Asensio y la diputada Adela Piña, que hoy es subsecretaria en la SEP, modificaron el artículo 3º cuando se echó atrás la reforma de Peña Nieto, la reforma educativa de Peña Nieto, hicimos una nueva, y ahí se modificó y se metió por una reserva en la educación sexual en el artículo 3º, elevando la rango constitucional, y la nueva escuela mexicana que tiene, ¿cómo se llama? Que redactó todavía Esteban Moctezuma y que se está empezando a echar a andar porque se tuvo un poco dilatado su ejecución porque entró la pandemia y se tuvo que echar, ¿no?, la educación a distancia, ¿no?, otro programa, si no ya estaría más en puerta. Creo que ya viene la educación sexual en la nueva escuela mexicana, creo que desde cuarto de primaria. Entonces, eso es algo que ya está haciendo un poco mejor ahí la SEP, ¿no?, para las nuevas generaciones, pero creo que hay mucha materia más de divulgación de otro tipo de educación que no es justamente la que llega a las aulas, sino orientadora, que tiene que también, yo creo, tener la televisión en lenguajes y contenidos que puedan divulgar este tipo de conocimientos o de saberes sociales a la población. Hay muchos canales nuevos, como el canal 14, que también es televisión pública, el canal 11, 22, ¿no? Y creo que se puede incentivar los contenidos de ciertos temas a las televisoras que son privadas, pero que tienen una concesión del Estado. Excelente, María Clemente. Adelante, Tanok. Quería aclarar pues al podcast escucha que no es nuestra intención y no debería ser la intención de nadie, pues como esperar que la diputada María Clemente cargue al país, cargue las propuestas de diversidad sexual, trabajo sexual y todo, porque al final de cuentas sigue siendo una sola mujer, aunque suponiendo que sea perfecta y tenga la moral más alta del país y sea nuestra salvadora, aún así, siendo solo una sola mujer, es imposible que arregle al país sola. Entonces creo que también, pues sí, pues si quieren darle retroalimentación y todo, desde el respeto, ¿verdad? Pero pues sí darle como un poco de comprensión de que... Cuando hace rato una compañera en Twitter me mandó un mensaje que escribí y me dijo, te sugiero que este lenguaje es medio violento por acá y por acá. Y le dije, ay, sí tienes razón, ya no lo voy a hacer, ya lo voy a borrar. O sea, también no hay como por qué alarmarse. Yo estoy dispuestísima a aprender también de mis propias violencias, ¿por qué no? Tanok dice que no te pongamos toda la responsabilidad, pero yo confío plenamente en ti, María Clemente, y sé que vas a seguir dándole trancazos a los reaccionarios de derecha, donde son bien merecidos. No queremos dejarte ir sin antes preguntarte ¿cómo está Gabriel Cuadri? Hace tiempo que no sabemos nada de él. ¿Cómo está tu relación con él? Súper bien, siempre que me lo encuentro ahí en el salón de sesiones saludamos súper bien, él va muy bien con sus asuntos. La verdad es que a pesar de la grilla y él cómo se confronta, ¿no?, con el presidente en su narrativa, en medio de los tweets de odio, de su discurso de odio, se pueden encontrar incluso propuestas interesantes, sobre todo en temas de medio ambiente. Entonces es muy interesante también platicar con él. Pues, Gabriel Cuadri, ya sabes, tienes las puertas abiertas del podcast cuando te quieras radicalizar y unirte a la ultraizquierda. Acá te esperamos con los brazos abiertos. María Clemente, otra vez para nuestros escuchas, ¿dónde pueden estar al pendiente de todo tu trabajo? @María Clemente MX, todo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y hasta el OnlyFans. Estaremos ahí muy pendientes del OnlyFans. Ya va a salir el primer, estándose atentos. Ya se grabó. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.